tardes. A nombre del Comité Electoral, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este evento. Buenas tardes. Pero desde luego, a nombre del Comité Electoral, les damos la más cordial bienvenida a los profesores, aspirantes, candidatos a ser representante de la comunidad académica ante el Congreso Nacional Político, la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Queremos, comisión, decir que se inscribieron 6 compañeros docentes para participar en este proceso y que en este momento solamente contamos con la presencia de dos candidatos. Y sin embargo, por el tiempo, por respeto a todos, vamos a dar inicio en el entendido de que tuvimos también aquí en la Comisión Electoral dar una prórroga para que pudieran presentarse más candidatos y de alguna forma entender que por alguna razón no estuvieran presentes al tiempo el día de hoy a la 1 de la tarde. Habiendo entendido que por alguna razón no estuvieran presentes al tiempo el día de hoy. Habiendo aclarado este punto, teníamos planteada una logística para la participación de 6 candidatos. Aclarado este punto, en principio planteada una logística, este comité para la participación había lanzado una pequeña tómbola la pudimos pasar a la mesa de candidatos y tomar un número con el que iniciaríamos en ese orden la participación de cada uno de ustedes como candidatos. Sin embargo, pues son dos, vamos a pasar esta tómbola para cada uno de ustedes, dos candidatos, dos boletitos, uno cada quien, y terminamos embargo, pues son dos, en primer lugar, vamos a hacer esta tómbola a participar. También habíamos considerado 5 minutos para una presentación personal de propuesta, en lo general hacia la realidad, 5 minutos para ustedes si quieren presentar, y posteriormente hacia la realidad, un lapso en donde haríamos preguntas directas del comité electoral. En igualdad de circunstancias, teníamos preguntas de los candidatos para participar. Habíamos propuesto que fueran 3 preguntas para dar tiempo a que los 6 candidatos. Sin embargo, tenemos 6 preguntas, de las cuales queremos poner en consideración en este momento a los candidatos. ¿Están ustedes de acuerdo en contestar 6 preguntas o únicamente como estaba en publicado en la charla que incluso en la página de sí, únicamente 3? Eso podríamos tomarlo como un acuerdo de nosotros con los candidatos únicamente, ya que solamente son 2 y tendría un poquito más debemos tomar la participación para expresar a la actividad, ya que eso es sí, no hay problema. 6 cosas. ¿Cuál tenemos Sí, no hay problema. Tenemos la agencia de nuestros candidatos para responder las 6 preguntas que tenemos en los sobres. Le pediría a la tenemos pasar por esta tómbola para estas 6 preguntas de iniciaría con su participación en términos de su presentación personal y de su propuesta en general que quiere manifestarle a nuestra comunidad. Su presentación personal y de su propuesta en general que quiere manifestarle a nuestra comunidad. El profesor René tiene el número 1 y el profesor Javier tiene el número 2. Entonces, en ese orden vamos a participar. Iniciando el número 2, en primer lugar, en ese orden vamos a participar. Cediéndoles a ustedes el uso de la palabra para que en 5 minutos puedan presentarse de manera personal
precisar su propuesta general de la palabra por la razón en la que ustedes presentar la idea a esta comunidad que van a la comisión organizadora por la razón es Congreso Nacional. De esta manera, damos el uso de la palabra al maestro, por favor. Buenas tardes, compañeros, alumnos. Nos estamos reuniendo aquí para este ejercicio. En algún momento dije, pues voy a preparar algo para explicar lo que está sucediendo, pero dije, primero iba a plantear qué fue lo que sucedió, cómo fue que participé en todo ese tiempo. Y fue de una forma muy sencilla, apoyamos a los alumnos, salimos a marchar, había un problema con ellos, y fue de una forma muy sencilla. Nuestros alumnos necesitaban un acompañamiento, ya que las personas que nos habían invitado a este paro, ellos nos habían dejado solos. Entonces, requiriendo a su llamado, como se había participado en este paro, al principio, el Congreso no estaba planeado, sucedió en las mesas del 5x5. Al principio, un acto vinculador no estaba planeado, sucedió en las mesas del 5x nacional. Al principio, nosotros, cuando pensamos en el paro, que era asesinato a la organización, vimos la figura con la que se estaba presentando la revolución después de las prácticas que se tuvieron ahí, no existía figura. Entonces tendríamos que entrar dentro del ramo de la ley orgánica. Nosotros sabemos que el Instituto Politécnico Nacional nació en ley orgánica. La ley orgánica ya fue la del Congreso de la Unión Nacional Trabajadora y Estudiantil. La ley orgánica, y esto ya nos obliga a pensar para eso. Primero, cuando ellos deciden la ley orgánica, y esto en estas mesas nos obliga que iba a haber primero, cuando ellos deciden la ley orgánica, y esto no existe la figura de Dios que es la ley orgánica. Y lo digo porque usted está pensando en una autonomía, que si nosotros pensamos directamente en una autonomía, porque se está pasando el apartado B a la apartado A, y que nos convierte en trabajadores, por un patrón sustituto, donde vamos, si bien no perdemos los de antigüedad, vamos a perder los trabajadores, entonces no nos conviene. Entonces, estos años de lucha estudiantil y los de antigüedad docente jamás llega de lo que viene como era antes. Entonces, estos años de lucha por la paz, cuando se hace este acto vinculatorio como era antes, con el AGP, pues cuando se hace este acto, nosotros éramos agentes, pero no era para este tipo de cosas. Era una lucha que y la compitió o se quiera ese derecho jurídico, la gente, cuando la gente es simplemente moral, o se quiere ese derecho jurídico, es como cualquier organización social, tiene figura jurídica. Entonces, lo que nosotros estamos viendo como un problema de que nos hace llevar hacia la autonomía, pero ¿quién nos quiere llevar hacia la autonomía? Entonces, somos los estudiantes, estamos viendo esto, que las pláticas se llevan por ahí a uno que todavía sobrevive, que dijo Pablo, somos los estudiantes, nunca se pensó eso. Las pláticas se llevan por ahí a uno que todavía sobrevive, nosotros pensamos que dijo Pablo, el Congreso no es vinculante, no obliga. El Congreso pensamos que está dentro de un carácter jurídico. El Congreso viola el artículo 89 constitucional. Nosotros no estamos por encima del carácter y de su mandato. El Congreso también viola el artículo 8 constitucional. Nosotros no estamos por entonces. Este Congreso, jóvenes amigos, compañeros, está haciendo un buen, pero sí tenemos
este congreso tenemos la oportunidad de llevar una respuesta directa de hacer sobre hacerlo un acto importante de llevar las propias necesidades directas y de hacer atacando las necesidades de otras personas que nos quieren llevar a hacerlo un acto importante de llevar las propias necesidades directas y de hacer atacando las necesidades de otras personas. Claro, muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí en este auditorio del Centro de Estudios Tecnológicos. Muy buenas tardes a todos. Soy Maciú. Este auditorio tecnológico no permite la celebración que para muchos de los tecnológicos se mantiene. Para mí es un muy honor por el hecho también de estar en este auditorio, de estar frente a ustedes como representante docente, pero también estar frente a ustedes donde hay compañeros docentes, compañeros pares, pero sobre todo también la participación de la comunidad donde hay estudiantil, reconociendo que la función de toda escuela o de toda institución educativa obedece, sí, solo sí, precisamente a la educación de toda escuela. Por eso, para mí es importante que esta etapa necesitamos, debido a que no solamente por eso para mí es importante este plantel, como docente, sino también tengo el gusto de haber sido formado en este mismo plantel hace ya algunos años y también haber sido motivado por nuestro profesor de turno para que no solamente fuéramos buenos estudiantes y también fueron buenos profesionistas, pero todavía buenos estudiantes. Creo que precisamente hoy lo podemos buscar, ya que recordemos que la CNP va a ser conformada en esas tres vertientes. Por un lado, por los docentes, por otro lado, ya que la comunidad estudiantil, la CNP ser derivada por los compañeros pares, por un lado, por los docentes. ¿Por qué? Porque la participación de toda la comunidad en esta etapa de la transformación de la CNP precisamente debe de obedecer porque estamos bien informados del pasado y del presente para poder proyectar el futuro. Por ahí un filósofo dijo que el pueblo que no conoce de su historia termina por repetir el presente. Para mí, en las diversas intervenciones que tendré, por ahí si yo las uno de los comentarios, el pueblo que no conoce de su historia termina por repetir el presente. A que a lo largo de la historia, no solamente de este plantel, por ahí si yo también los minutos monetarios para mostrar que hemos construido como comunidad, a que a lo largo de la historia, tales errores, tales aciertos, el tiempo y la historia que han tenido, diga qué es lo que ha sucedido, pero precisamente en lo que corresponde a mí, siento esa responsabilidad porque además de ser egresado de este plantel, también egresado de nivel superior, siento esa responsabilidad también porque además de haber cursado una maestría y diferentes idiomas, como idiomas, de aspectos artísticos, y por supuesto también de comunidad que me fortalecieron y que me hacen traducir todo ese contexto que estamos hablando en una formación integral que deba de ser no solamente para las operaciones en este momento se hace dentro de la institución, sino aquellas que en los años venideros sean las que funcionen en estas paredes, en estas canceles, en estas operaciones. Por eso es que se debe buscar, además del aspecto político, que ya se comentó, también el aspecto formativo, para que sea buscar una comunidad fortalecida, no solamente en el aspecto profesional, sino también en el aspecto personal. Históricamente, este plantel ahora llamado CECIT, en alguna otra ocasión llamada 11, en otra ocasión con los centros industriales, y en los albores de la historia, el Instituto Técnico Industrial, que le diera incluso el nombre a esta parte del interior, los albores de la historia, a lo largo de la historia ha sido una de los planteles de las escuelas del nombre técnico, a esta parte del interior, ha tenido el nombre de mejor personal ha preparado, por lo cual
eso es la responsabilidad que tenemos como docentes, que sigan siendo esa antorcha histórica que los muchachos están también para por otro lado, no lo podríamos hacer si no es por esa antorcha, si no es por el complemento de los compañeros pares, pero sobre todo por el entusiasmo de la comunidad de esta tarde. Agradezco la participación y a todos también, los pares, pero sobre todo por para el específico enseguida, terminando esta ronda de participación, o receso, cuando terminemos, preguntaré, terminando esta ronda de receso, o conectamos o receso, etapa, las preguntaré, según sea bien de las preguntas que nos hagan llegar los medios electrónicos de la junta previa, si sea bien para que las preguntas, pero vamos a desarrollar esta primera etapa y posteriormente haremos la pregunta a los compañeros candidatos, pero y nos vamos a desarrollar esta primera etapa y posteriormente haremos la pregunta a los compañeros candidatos, pero y nos vamos a desarrollar esta primera etapa y posteriormente haremos la pregunta a los compañeros candidatos, pero y nos vamos a desarrollar esta primera etapa. Perdón, tenemos 3 minutos más. Dice, ¿qué espacios y en qué tiempo sería propicio la realización del Congreso Politécnico Nacional? Bueno, ¿qué espacios y en qué tiempo el Congreso no tiene la realización? El Congreso viola todo lo de nuestra ley orgánica. Bueno, por eso estamos aquí, porque vamos a ir a Congreso, y esas cosas en su lugar en Congreso. Y otra de la sinergia que quiero que tenemos nosotros acerca de la autonomía y de otros tópicos que le convienen al gobierno. Entonces, me preguntan qué espacio acerca de la autonomía, porque está violando la ley orgánica. Y cuando fue nombrado el director general por el presidente de la República, le obliga a no separarse de la ley orgánica, y con esto voy a terminar, le obliga, dice derecho administrativo de la ley, tú solo puedes hacer lo que la ley te permite, o sea, nadie se puede separar de derecho de la ley orgánica, tú solo puedes hacer es todo lo que la ley te permite para otras personas, todavía no para otras personas, que dice que no está en la función pública, que es todo lo que no para otras personas, entonces esto no puede pasar. Esto es un acto violatorio, por eso tenemos que ir allá a levantar la voz y a levantar ese derecho, porque nos está dañando, o sea, nos está, algunas personas ya están preocupadas de levantar la voz y esto que se va a dejar este Congreso, porque si se dan cuenta, no hay una dirección del Congreso. ¿Alguien sabe qué dirección tiene este Congreso? La única dirección que tiene y la autonomía nos daña como trabajadores, como sujetos y también va a dañar a los. La única dirección que tiene y la autonomía nos daña como trabajadores, como sujetos y también va a dañar a los. Claro, esta pregunta me parece muy pertinente, ya que considera espacios y tiempos para realizar el Congreso Nacional. Como ya se comentó, ya que existen esas irregularidades, ya que en esta ocasión nos comparamos al cierre unido, 2 días después de sagrado, todavía se va a también existen esas irregularidades, pero eso es esta ocasión base en un acuerdo firmado el 26 de febrero de este año
entre las autoridades del Instituto de Policía Internacional y los representantes de la AGT, un acuerdo, pero como ya se mencionó, la AGT no tiene una postura representativa dentro del Tribunal Constitucional. Si bien es una agrupación que se gestionó ya en los docentes, pero no refigura dentro de la ley orgánica. Si bien dicho sea de paso, fue firmada al menos la que está vigente en 1981 por el presidente José López Portillo. ¿Y por qué mencionas este dato? Porque precisamente al ser este estudio politécnico nacional un dependiente de la Secretaría de Educación Pública y por contrato del Estado, el único que puede derogar o hacer diferir una nueva ley orgánica tendría que ser el representante del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que en cada caso de que se considere que este nuevo Congreso, o dentro de los aspectos como tener consejo importante, que dentro de la comisión organizadora de este mismo Congreso, tenemos que considerar cuáles son los lineamientos, tanto por la Secretaría de Educación Pública como en cuanto a la presencia popular social de los actuales mandatarios. Y ahí, por ejemplo, dentro de los diferentes reglamentos de 1944 concepto provisional y después de los 1950 o la Secretaría orgánica, en realidad fueron conceptos que ya se hablaron de enfrentar en esta ocasión de considerar espacios y tiempos tendría que hacerse lo más pronto posible, considerando que el actual sexenio está comenzando, por lo tanto, eso permitiría conjuntar esas situaciones de realizar, pero ya se acomodó que hasta el momento solamente estamos pensando el acuerdo firmado en febrero de este año. Gracias, profesor. Bueno, dice, ¿qué temas deben ser tratados en el Congreso? Por favor, enúncielos. Esta pregunta se ve sencilla, pero está difícil. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que deberíamos de tratar ahí? ¿Qué es lo que le conviene a un docente que se trata si no es de su trabajo? ¿Qué le conviene a un docente que se trate si no es de su dinero, de su bienestar? Pero eso no nos lo van a permitir. ¿O sí creen que nos lo permitan? Que digamos, mi propuesta es que todos los maestros sean maestros de carrera en el más corto plazo. Así lo teníamos contemplado, acuérdense que hasta los certificados, todos tenían que ser maestros de carrera. ¿Y qué más podríamos pedir como maestros? ¿Qué cosa podemos pedir que nos pudiéramos apoyar en el artículo 8 constitucional y que no violáramos el 89 para nuestras mejoras? Ahí tenemos las condiciones interiores de trabajo, pero ¿saben qué? Como no es vinculante, no podemos hacer modificaciones a las condiciones interiores de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que podemos pedir ahí? Pues tener una reunión entre docentes, PAES, nuestros sindicatos y el gobierno para mejorar esas condiciones interiores de trabajo. Otra cosa no se puede pedir dentro de este Congreso. Como se los dije, no es vinculante y no tiene la menor eficacia jurídica para que se lleve ningún acuerdo hacia el Congreso de la Unión, porque todos los acuerdos que saquemos de este Congreso tienen que llegar al Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión lo primero que nos va a poner encima, el pie encima, va a ser con la ley orgánica, la enunciada por el profesor, la del 81 de José López Portillo, con sus 12 reformas. Te va a decir, ¿cómo le vas a hacer? Aquí no viene la ley orgánica, esto no puede, esto no puede, esto no puede, pero sí puedes hacer una petición al presidente de la República mediante el artículo 8 constitucional. Entonces, para mí, yo creo que lo que podríamos hacer de este Congreso es ya intentarlo hacer vinculatorio, y también podríamos hacerlo con un acto jurídico. El acto jurídico
lo podemos llamar acto administrativo, que ese sí vincula. El acto administrativo sí vincula, y nosotros a los muchachos, cuando estuvieron en la AGP, siempre les dijimos, hagan este acto administrativo, porque sus peticiones no van a funcionar. Dijeron fuera PBI, ahí sigue PBI. ¿Saben por qué? Porque no vincula. Eso es cuanto. Gracias, profesor. Adelante, profesor. Bien, creo que vamos a comenzar con la polémica en términos de que los temas o la temática que sea abordada dentro del Congreso, de entrada, ese es el primero. El que exista una posible reforma a la ley orgánica, porque ya lo comentamos que en realidad la ley orgánica deviene de la Secretaría de Educación Pública, deviene del Ejecutivo Nacional y no al contrario. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, no solamente en lo que se proponga. Las temáticas concretas, para mí, deberían de estar en tres vertientes. Por un lado, desde el aspecto técnico, por otro lado, desde el aspecto presupuestal, y en tercer término, desde la perspectiva estratégica. Considerando dos aspectos, hasta la década de los 50s y 60s, el Instituto Politécnico Nacional era a nivel nacional el órgano regidor de la educación técnica. Sin embargo, cuando nosotros vemos la ley orgánica ya citada de 1981, resulta que nuestra institución queda solamente como una institución educativa del Estado creada para consolidar a través de la educación la independencia económica, científica y tecnológica del país. Ya no queda como un órgano rector, porque en la actualidad, de acuerdo a reformas hechas en el sexenio anterior, ese órgano rector es el Tecnológico Nacional de México, el cual es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y que tiene adscritos a institutos tecnológicos antes llamados regionales, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, el Tecnológico Nacional de México de alguna forma ha desplazado al Instituto Politécnico Nacional como un órgano rector de la educación tecnológica. Por lo tanto, creo que las temáticas ya mencionadas, y repito, las técnicas, las presupuestales y las estratégicas, deben de concentrarse precisamente en que el Instituto Politécnico Nacional no se quede solamente como una institución educativa, sino que nuevamente regrese a ser el órgano rector de la educación, la investigación y todo el aspecto tecnológico a nivel nacional. Gracias, profesor. Continuaremos con las preguntas, profesores. Dice, ¿cuál es la estructura de organización para el Congreso Nacional Politécnico que propone? ¿Cuál es la estructura de organización para el Congreso Nacional que propone? ¿Me dicen cómo yo lo voy a proponer? Un Congreso Nacional debe de ser un Congreso, bueno, es que aquí, si la contesto de esa forma, entro en una controversia. Porque si digo cómo debe de ser un Congreso Nacional, pues me estoy contradiciendo, estoy diciendo una tontería, pues estoy diciendo que está violando nuestra ley orgánica. ¿Cómo voy a proponer una estructura? La única estructura tendría que ser entre politécnicos. La única estructura tendría que ser hacer un Congreso, pues de ninguna forma. Porque si revisamos la ley orgánica, no existe. Nosotros no podemos hacer ni siquiera un congreso escolar aquí. No existe esa facultad. Entonces, para mí, esto de cómo lo propondría yo, está muy lejos de las ideas que yo tengo acerca de todo esto que está pasando. Creo, y lo siento así,
que si no detenemos esta cuestión a la que nos están llevando, porque solamente nos están, y eso quiero que quede muy claro, está haciendo una reforma laboral, pero está disfrazada. Esta es una reforma laboral, que te pasen del apartado B al apartado A, es una reforma laboral, es una forma de quitarse personas de encima, de despedir, de contratar los que yo quiera, etcétera, etcétera. Por eso no podría proponer una situación de estas. Es tanto. Adelante, profesor. Bien, creo que esta pregunta es la parte coyuntural de lo que tenemos que realizar en la COSNP, considerando que de realizarse el Congreso Nacional Politécnico, creo que además de los tres ámbitos que vamos a participar en la COSNP, que es los docentes, los estudiantes y el personal de apoyo, o PAES, como se les considera, tenemos que considerar una cuarta vertiente, que es precisamente a los egresados, sobre todo aquellos que sean egresados distinguidos y que sean líderes en los campos empresariales y de investigación. ¿Por qué? Porque finalmente el docente, como ya se mencionó, debe de buscar una mejora en el desempeño laboral al interior de la institución, mientras que los PAES pueden buscar las formas en las que ellos podrían aportar mucho más a la institución. En el caso de los estudiantes, debido a su inexperiencia tal vez laboral y para su corta edad, ellos por el contrario ven el cubo desde una expectativa diferente. Ellos van a aportar cuáles son sus expectativas a futuro como personas, como profesionistas y en algún momento hasta como emprendedores. Y al considerar el aspecto de los egresados, ahí vamos a considerar la perspectiva que ellos tienen desde afuera de la institución y qué es lo que ellos esperan de aquellos que egresen tanto de este plantel como de todo el Instituto Politécnico Nacional, ya que ellos nos van a proporcionar lo que es necesario en la actualidad en el campo laboral y con ello lo que se requiere tanto en las competencias laborales como en el aspecto de los cambios tecnológicos, que a partir de la década de los 70 del siglo XX ha sido cada vez más acelerado con la incursión de las tecnologías de la información. Incluso todos ustedes en sus manos tienen dispositivos móviles que ya hacen más tareas que lo que hacían las computadoras en aquellos años. Entonces, tenemos las diferentes perspectivas tanto al interior, al exterior y las expectativas de los estudiantes que son los que van a ser los trabajadores y los emprendedores en unos años. Gracias, profesor. Dice, ¿qué medios o canales de difusión propone sean empleados para garantizar que toda la comunidad politécnica esté informada del Congreso? Bueno, pues es por demás, ¿verdad? Ya sabemos todos los medios que manejan los jóvenes y que nosotros tibiamente empezamos a manejarlos. Yo creo que sí tenemos que difundir. Para eso tenemos que ir a ese congreso, para difundir lo que está pasando ahí, para que se estén dando cuenta del asedio laboral al que vamos a estar expuestos en ese momento, ¿sí? Y también para que se den cuenta de que debemos de apoyar a la persona que vaya, ya sea mi compañero, o sea yo. Tenemos que apoyarlo en todos los sentidos, hay que tener propuestas, hay que convertirnos en verdaderos politécnicos, es lo que estábamos platicando ahí, que la persona que fuera, tendríamos que apoyarla. Y esto se tiene que reflejar también en las redes sociales. Hay que difundirlo entre todos los politécnicos, lo que está sucediendo. Todos los politécnicos se tienen que enterar, ¿sí? Porque luego pasa lo que nos pasó por ahí del 2005, ¿verdad? Cómo perdimos
ahí laboralmente y nos mandaron al 10º transitorio. ¿Por qué, güey? Por desconocimiento, por cobardía de algunas personas que debieron de haber luchado en ese momento por nuestras condiciones laborales y que no lo hicieron, y que ahora muchos maestros están pagando por esa situación. Por eso se tiene que difundir lo que está ahí, y de acuerdo a esa difusión tiene que haber ese mismo apoyo para los integrantes de estas mesas, y sobre todo saber lo que se está jugando ahí entre estudiantes, PAES y docentes. Es tanto. Muchas gracias, maestro. Le cedemos la palabra al maestro Javier. Bien, este es otro punto totalmente álgido, considerando que si bien coincido no solamente con quien me antecedió la palabra, sino con todos ustedes, que en la actualidad los medios electrónicos son la mejor forma de difundir información. Sin embargo, es una navaja de doble filo. Consideramos que debemos de buscar las fuentes bien definidas y que den información veraz, porque de lo contrario se puede convertir, pongo comillas, en un chismorreo, y que ello pueda provocar una mala información. Creo que lo primero que debemos de hacer es que, para poder elegir al mejor de los candidatos, no solamente platicar con nosotros, sino platicar entre toda la comunidad, docentes con estudiantes, docentes con PAES, PAES con estudiantes, para que haya una retroalimentación de todos. Recordemos que la mejor mercadotecnia es de boca en boca. Entonces, mientras nosotros tengamos una certeza de lo que nosotros nos comunicamos, pero bien informados, con documentación y recordando lo que nosotros hemos vivido en la historia, eso va a provocar que nosotros tomemos mejores decisiones. Por lo que las redes sociales, los medios electrónicos son una de las mejores herramientas. Sin embargo, de manera personal y de manera conjunta, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, de manera conjunta, con retroalimentación, es la mejor forma en que nosotros podemos fortalecernos no solamente como comunidad, sino para poder tomar mejores decisiones, esto llevarlo a la COSNP y posteriormente al Congreso Nacional Politécnico. Recordando que son dos etapas diferentes. Primero viene la COSNP, que es para lo que estamos aquí frente a ustedes, y posteriormente nosotros de la COSNP establecer, o quienes lleguen a la COSNP, establecer los basamentos que den origen al Congreso Nacional Politécnico. Son dos instancias diferentes donde como comunidad podemos ir evolucionando para tomar la mejor decisión en la mejora no solamente de la institución, de nosotros como comunidad y hasta del país. Muchas gracias. Dice, ¿cuáles serían los mecanismos de comunicación y de retroalimentación de los representantes con su comunidad? Bueno, como se los había comentado y como lo había dicho el profesor, no hay nada como verlo en vivo y en directo. Yo creo que ya tenemos la tecnología suficiente. Mientras no nos pongan en un lugar donde no pueda salir la transmisión, no creo que no haya, que haya problema en hacer un Facebook Live o algo así le llaman, es muy ligero el video y que se vaya viendo en directo. También lo podemos tuitear, los videos en directo. Yo creo que por ese lado no hay problema, porque hay bastantes formas de comunicar y hacer comunicar lo que está pasando dentro del Congreso, de nuestras participaciones y de las participaciones de otras personas, ¿verdad? Incluso haciéndolo el video y luego subiéndolo directo a la página del CECID 11, no creo que haya el mayor problema. Aquí el problema siempre va a ser que la comunidad no esté dormida, que la comunidad esté activa, ¿sí?
que no se dejen sorprender, por eso se los dije, lo que pasó en el 2005, que no se dejen sorprender cuando ya les digan, pasó esto. ¿Cómo fue que pasó? ¿No te enteraste? ¿No lo viste? ¿No participaste? Esto es lo que tenemos que hacer. Desde hoy, la comunidad del Instituto Politécnico tiene que despertar, porque no es cosa menor la que se va a jugar en este congreso. Y si nosotros no participamos, esto no quiere decir que cuando entre el representante lo llenen de aplausos. Pueden retroalimentar esas participaciones diciéndole, profesor Ugalde, mira, yo leí derecho administrativo que se puede hacer esto, yo leí o vi en el canal del Congreso que se puede hacer esto. O sea, todo es apoyar con información, y sobre todo que las personas que vayan ahí no se sientan ni solas ni apartadas de su comunidad. ¿Es cuanto? Muchas gracias, maestro. Le cedemos la palabra al maestro Javier. Acabo de mencionar un aspecto sumamente importante como lo es la retroalimentación. En el aspecto tecnológico o en el aspecto industrial, precisamente la retroalimentación en una empresa, en una máquina, en un sistema virtual es fundamental, ya que ello permite no solamente analizar lo que se tiene a la entrada del sistema y al final del sistema, sino que esa retroalimentación permite que a cada momento se tenga un círculo virtuoso y ese ciclo a cada momento sea de mejora continua. Indudablemente, quien resulte ser el representante docente no lleva una varita mágica a la COSNP, por el contrario, requiere del apoyo de todos y cada uno de ustedes, considerando las tres vertientes que ya han sido muy mencionadas: los pares, los docentes y los estudiantes. ¿Por qué? Porque precisamente esa retroalimentación de cómo lo concibe la comunidad politécnica es lo que va a fortalecer a aquel candidato que resulte ser el elegido para asistir a la COSNP. Creo que lo más conveniente es hacerlo desde las dos vertientes ya mencionadas, tanto en el aspecto personal, que el candidato elegido esté siempre a la disposición de la comunidad para poder recabar todas esas opiniones y también tener un mecanismo de redes sociales con el cual pueda también recabar esa información. Y no solamente en este plantel, sino también retroalimentarnos con otros planteles que tengan necesidades similares para que, en dado caso de que haya propuestas exitosas, sean consideradas y además de ello sean fortalecidas para que el representante de este plantel sea no solamente la voz, sino sirva de un mecanismo bidireccional que lleve tanto la información de la comunidad a la COSNP como los resultados parciales y finales de la COSNP hacia la comunidad. Muchas gracias. Vamos a entregar el sobre con la última pregunta de este bloque y estaremos haciendo la pregunta que se planteó al principio. Dice, en caso de resultar electo, ¿qué compromisos asumiría con su comunidad? Bueno, esto es interesante porque en el 2014, los que participamos activamente con los alumnos, pues sí sufrimos una presión muy fuerte, porque desde que salimos de aquí marchando, nos estaba grabando el anterior director, y su secretaria nos estaba diciendo, ustedes ya no llegan a diciembre, los van a correr. Así nos decían. Entonces, yo me enorgullezco de algunas compañeras que fueron decididas y que no tuvieron miedo y dijeron, vamos, porque era un compromiso con nuestros alumnos, no siempre les estamos diciendo, luchen, hagan y todo eso, ¿no? Y a la mera hora, las personas que nos lanzaron a los chicos a las calles, se esfumaron, se fueron de vacaciones 3 meses, nos dejaron solos. ¿Cuál sería el grado de compromiso? Si ese grado de compromiso lo tuve en ese momento en el que casi tenía un pie afuera del instituto, yo ya me estoy imaginando el grado de compromiso que tengo con mis compañeros y hacia mi fuente de trabajo. En la defensa
de mi fuente de trabajo, de donde yo alimento a mi familia. Mi compromiso debe de ser al doble que ese. Y si no tuve miedo en ese momento de enfrentarme a la autoridad, no lo voy a tener en este momento. Estuve 8 horas con gente del CISEN que me estaban preguntando hasta de qué marca eran mis calcetines, que si yo pertenecía a algún partido político, se llevaron mi credencial de lector. Fue una presión muy fuerte y aún así volvimos a marchar, salimos de nuevo, sin miedo, porque como dice nuestro presidente, el que hace las cosas, el que hace el bien no debe de tener miedo. Y yo creo que si tenemos una actitud de defender nuestra fuente de trabajo de una forma digna y con la ley en la mano, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Porque no te den horas? ¿Porque te hagan a un lado? ¿A cuántos de ustedes les han dado muchas horas por estar agachados? O sea, muchos, ¿verdad? Pero los que levantan la voz y los que trabajan y todo eso, son los que no tienen horas. El arrastradín es el que las tiene, el trabajador no tiene nada. Entonces, ¿cuál es mi grado de intención en esto? Es al 100%. Y no tengo miedo, es 4. Muchas gracias, maestro. Bien, le cedemos la palabra al maestro Javier Ramos. Bien, nosotros como Instituto Politécnico Nacional somos más grandes de lo que pensamos, pero lo primero que tenemos que considerar es que de verdad lo somos. Como dice el compañero, si nos agachamos, todos nos van a humillar. Sin embargo, en lo personal, creo que el compromiso con el cual podría asistir a la COSNP tiene 2 fundamentos. El primero, la proyección de la comunidad a ese entorno. Y en segunda, la responsabilidad de representar no solamente a la institución y al plantel en el que me desempeño como docente, sino también en el que tuve el honor de ser formado como estudiante, ya que reconocemos que eso nos permite tener empatía con toda la comunidad y con ello mantener a la comunidad informada, pero no solamente dándole datos, sino precisamente dándole las fuentes de información para que ellos lo puedan transmitir, no solamente de información, y transformarlo en conocimiento. Y que este conocimiento nos permita precisamente el despertar de la conciencia, como integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, porque recordemos que uno de los aspectos de la identidad institucional es el decálogo del Politécnico. Y una de las frases dice: soy politécnico porque ardo en deseos de despertar al hermano dormido. En el Politécnico todos somos hermanos y debemos de buscar el beneficio de todos juntos. Muchísimas gracias. Con esto podemos dar por concluido el primer bloque de este debate. Yo quisiera que les otorgáramos un aplauso a nuestros compañeros que están siendo candidatos a la COSNP. Y ahora preguntarles, teníamos previsto en el calendario un receso de 30 minutos. Dadas las circunstancias de su participación, ¿consideran ustedes que podemos obviar el receso y continuar con el siguiente bloque, que es las preguntas del público que nos acompaña y de los compañeros que nos hagan llegar sus preguntas por vía electrónica? Y posteriormente, pasando esta etapa, una vez agotadas las preguntas del público, darles el espacio para que hagan una conclusión final y de esta manera cerrar la participación del debate del día de hoy. Ustedes están... No lo podemos continuar. Ok, entonces vamos a continuar. No vamos a tener el receso en común acuerdo con los compañeros candidatos, y en este momento estaríamos dando a los compañeros que están aquí, a las personas que están aquí en este auditorio, dándoles una papeleta para que pregunten a los candidatos lo que ustedes deseen. Si nos hacen favor, compañeros, les repartimos papeletas para que, y una plumita por si requieren de alguna
¿Alguna pregunta en especial? Vamos a dar unos minutos para que puedan elaborar sus preguntas, todos los compañeros docentes, algunos de los compañeros alumnos que nos acompañan, personal de apoyo. Somos una comunidad, yo creo que los candidatos están abiertos para contestar las preguntas del público. Ya tenemos algo. ¿Sí? ¿Sí? Pueden preguntar cualquiera de los compañeros que están asistiendo a este evento, no tenemos ningún problema con ello. Así está el formato del debate, es pregunta del público que nos acompaña. Bueno, finalmente el único requisito es que pertenezcamos a la comunidad Wilfrido Maciel. Creo que todos los aquí presentes pertenecemos a esta gran comunidad, alumnos, personal de apoyo y docentes. Desde que sin problema pueden hacer su pregunta. Yo creo que sí. Podemos pasarles el micrófono para que hagan la pregunta. No tenemos ningún problema. Quien ya tenga elaborada su pregunta, nos levanta la mano y pasamos el micrófono al maestro Salvador. Buenas tardes, felicitaciones por estar ahí para el Congreso. La pregunta es detonadora desde el principio. ¿Qué opinan sobre la autonomía del Politécnico? ¿Qué beneficios tendríamos o qué problemas tendríamos del mismo? ¿Sí? Y la otra es sobre cuando los jóvenes salgan ya de la escuela superior, ¿están de acuerdo que sean técnico superior? O técnico universitario, sean la misma. ¿Qué? Por eso fue el paro jóvenes, porque iban a hacer ya, terminaron su escuela superior, iban a ser técnicos universitarios. Sí, tienen las preguntas. Sí. Le damos entonces la palabra en el mismo orden al maestro René. Sí. Bueno, no tenemos ninguna ventaja con la autonomía, ¿eh? Cuando dicen eres libre, parece que la palabra te envuelve, pero el que se vuelva el Instituto Autónomo Politécnico Nacional o como le quieran llamar, lo primero que va a hacer va a desaparecer la figura del Instituto Politécnico Nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un patrón sustituto si nos pasan del apartado B al apartado A. ¿Quieren empezar a sufrir? Sus vacaciones, todas esas vacaciones que tenemos como docentes y PAES y estudiantes, se acabaron porque vamos a entrar como las empresas. ¿Cómo es en las empresas? El primer año, ¿cuántos días te dan? 2 días, ¿no? O 3 días, no sé, pero vamos a entrar desde ahí. No vamos a perder la antigüedad porque como la UAM y vamos a estar como la UNAM metidos en el ISSSTE, vamos a tener nuestra antigüedad intacta, pero sus quinquenios no, porque van a volver a ser recontratados y van a ser las personas que quieran contratar el nuevo Politécnico Autónomo que se vaya a dar. Así que, ¿cómo afecta a los alumnos? Pregúntense, ¿algún maestro de aquí ha trabajado en la UNAM? ¿Tiene lo mismo que nosotros tenemos? ¿Tiempos completos? ¿Tienen sus quinquenios ahí? No tienen nada. Nosotros estamos en la gloria. Pregúntenle, no estoy mintiendo. A mí no me gusta mentir. Y no soy Andrés Manuel, pero no me gusta mentir.
Pregúntenle a una persona del agua, hace mucho tiempo nos vinieron a dar una plática, hace como 8 años, la gente de CONALEP, y nos dijo cómo trabajaban ellos, y hasta nos dijeron, no quisieran ser del CONALEP, y todos, ¿qué dijimos? No, ¿para qué? ¿Cómo crees? Perder todo lo que tenemos. Hay magistrados que trabajan en la UNAM y tienen 12 horas. ¿Qué es lo que tienen ustedes con 40 horas? Aparte de dinero, ¿qué tienen? Que todos buscan año sabático. Allá ni lo conocen. Entonces, yéndonos a la autonomía, ¿qué ganamos? Estamos perdiendo. Ellos pierden porque van a tener, si ahorita los maestros necesitan tener 2 empleos, imagínense con la autonomía. Es tanto. Aún no he respondido la pregunta. Bien, creo que el compañero Salvador ha hecho el cuestionamiento de uno de los puntos más álgidos. Sin embargo, el aspecto de tener autonomía o no tener autonomía es como si a un niño de 10 años le preguntamos si quiere ser médico o quiere ser ingeniero. Yo creo que el conseguir o no la autonomía en realidad sería producto de haber hecho un buen proceso de Congreso Nacional Politécnico y previamente de la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico, de 2 etapas previas. Considerando que la autonomía tiene muchas vertientes y para poderla lograr se requiere sí y solo sí de un consenso de la comunidad. Para que esta comunidad pueda lograr ese consenso se requiere de que esté bien informada. Ya ahorita nos hicieron algunos comentarios en cuanto a pros y contras que se podrían tener desde el punto de vista docente. Sin embargo, recordemos que estos pros y contras deben de considerar 2 vertientes. Por un lado, el aspecto académico y por otro lado, el aspecto administrativo. En alguna de mis anteriores intervenciones comenté que el Instituto Politécnico Nacional era la institución regidora de la educación tecnológica a mediados del siglo XX. Sin embargo, en la actualidad solamente es una institución educativa. Y en la actualidad, en nuestro país, ese órgano administrativo que a nivel nacional rige el aspecto tecnológico es el Tecnológico Nacional de México, que concentra a todos los institutos tecnológicos que se han establecido en las diferentes entidades federativas. Por lo tanto, desde mi muy particular punto de vista, creo que el objetivo debe de ser que el Instituto Politécnico Nacional regrese a ese papel protagónico como órgano regidor de la educación tecnológica de nuestro país, no solamente como una institución educativa, sino como generadora de competencias, de conocimiento y de tecnología. Si ello se ve beneficiado y lleva hacia la autonomía y beneficia a toda la comunidad, será bien aceptada. Pero si no lo beneficia, también puede ser que la modificación que se realice en el Congreso no acepte la autonomía. Pero depende del consenso de la comunidad y que ese consenso sea llevado a la comisión organizadora. Sí, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos López Corona, soy profesor de física. Y pues más que una pregunta, pues sería una petición para que ustedes dos nos llegan a presentar en la OCNP. Primero, pues no confundir lo que es el derecho a huelga, que está vinculado pues al apartado A, con lo que es un paro de brazos caídos, ¿no? Que ese sí se puede considerar en el apartado B. Y lo estoy hablando tanto como trabajadores, docentes, pares e incluso como alumnos. Ya varias veces incluso por parte del sindicato, hemos ido ahí a Dirección General, pues con la petición de la autonomía no, pero crecimiento sí del Instituto Politécnico Nacional. De hecho, si no nos podemos comparar ni siquiera con la UNAM, porque la UNAM, la autonomía nació con la UNAM, o sea, es decir, la UNAM fue autónoma desde un principio. Y nosotros, o sea, incluso
bueno, su fundamento como Instituto Politécnico Nacional, pues no era eso, o sea, era privilegiar en un momento determinado pues, a los hijos de los trabajadores, ¿sí? Y bueno, si somos, como ya lo mencionaron, somos el eje rector de lo que es la técnica, por eso de ahí nuestro lema, la técnica al servicio de la patria, pues yo creo que debemos de volver a eso. Y pues otra petición sería el crecimiento como instituto politécnico, pero a nivel nacional. O sea, esa palabrita nacional, desde que yo era alumno aquí, o sea, pues qué padre, si me voy a Michoacán, allá va a haber un CECIN. Si me voy a Guanajuato, a ver, o sea, es a nivel nacional. ¿Sí? Y digo, y no por menospreciarnos al tecnológico de Monterrey o al tecnológico de Aguascalientes, no, sino que simplemente yo creo que pues muchos de nosotros conocemos la historia del Instituto Politécnico Nacional y aparte de eso, bueno, yo creo que nuestra ley orgánica pues también sería esa petición, o sea, irla a defender y si en un momento determinado hubiera una mejora dentro de la ley orgánica, pues para eso está la comunidad. Pero no basado a grupos, no más bien porriles, porque eso ya se acabó, o sea, a grupos con intereses propios, ¿no? O sea, por partidos políticos, etc. Yo creo que aquí no se trata de eso. Si en un principio el ingeniero Lázaro Cárdenas tuvo esa buena intención de crear el Instituto Politécnico Nacional, bueno, pues vamos a ver lo que, independientemente que lo hizo como político, pues también era militar, ¿no? Yo tuve la dicha de tener profesores militares aquí desde que yo entré, y bueno, o sea, eran militares, o sea, y eso a nosotros como que nos llevó a tener disciplina, ¿sí? Hoy quizá han cambiado un poco las cosas, pero pues sí, son esas peticiones simplemente. Y ojalá quien quede de ustedes pues haga un buen papel y tengan por seguro de que al menos en mi persona tendrán un aeropuerto. Gracias. Sí, bueno, tengo la fortuna de conocer a la mayoría de mis compañeros. Sabemos, así que dicen que entre gitanos no nos leemos la mano, ¿verdad? Lo que nos acaba de comentar el profesor es algo muy importante y algo que hay que defender. Por eso mismo en mi primera intervención estaba yo comentando acerca de que nada por la fuerza, todo por la ley, como lo dice nuestro presidente, ¿verdad? Y tenemos una ley que bien o mal está funcionando dentro del Instituto Politécnico Nacional, y esa ley, mientras no ataque los intereses de nosotros como trabajadores, pues podemos enriquecerla, pero no podemos bajarla. No le podemos bajar el nivel a esa ley. Ya lo habíamos platicado, lo que pasó en el 2005-2006. Entonces yo creo que es un compromiso. Yo creo que quiero hablar con mi amigo Ugalde, que si vamos con todo, como lo hicimos en el 2014, con todo. Y aquí ya no hay tiempo para cobardes. En este país ya no hay tiempo para cobardes. Sí, se acabaron. Bueno, sí hay muchos que viven por ahí, pero yo creo que en el Politécnico ya no hay tiempo de cobardes. Es tanto. Bien, Juan Carlos, agradezco tu pregunta, sobre todo que aprovecho el momento para decir que eres uno de los compañeros docentes a quien admiro, no solamente como compañero docente, sino como egresado de este plantel. Creo que si todos tuviéramos como trabajadores de este plantel ese carácter para defender a nuestra escuela, la que nos formó y la que ahora nos logra arropar como trabajadores, creo que el entorno en el que trabajaríamos sería muy diferente. Y precisamente dentro de lo que tú consideras, creo que el llegar a la COSNP debe de considerar tres aspectos. No solamente el crecimiento del plantel y del Politécnico, sino también el desarrollo. Recordando que si bien el crecimiento es de tamaño, el desarrollo es un aspecto cualitativo. Y por lo tanto, el tener crecimiento y desarrollo nos va a llevar a una consolidación como una institución
no solamente educativa, sino, reitero, rectora de la educación tecnológica, incluso no solamente en nuestro país, sino puede ser en Latinoamérica y, por qué no, hasta en el resto del mundo. Algo que es un papel protagónico que hemos perdido con el paso de los años, y ya que fue intervención de Juan Carlos López Corona, creo que es un aspecto que él ha visto al paso de los años. Esa disciplina, esa calidad educativa que destacaba a la Boca 11, como cariñosamente le llamamos, creo que la hemos visto que se ha deteriorado, y los únicos que tenemos la posibilidad de mejorar esa situación somos los que en la actualidad somos parte de esa comunidad. Pero para que eso se fortalezca, para que eso sea posible, se requieren tres aspectos: considerar lo que los empresarios necesitan allá afuera, lo que la comunidad puede desempeñar y lo que podemos desarrollar en el aspecto educativo. Si no consideramos esos tres aspectos, creo que las decisiones podrían ser equivocadas. Por lo tanto, si queremos regresar al papel protagónico, como bien lo comentamos, a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional, tenemos que considerar esos tres aspectos y buscar el crecimiento, desarrollo y la consolidación, porque estamos por cumplir 83 años, pero ¿por qué no proyectar que cuando cumplamos 100 años ya seamos la institución líder en nuestro país y en Latinoamérica en la educación tecnológica? Muchas gracias, maestro. Adelante, la maestra. Buenas tardes, Guadalupe Rodríguez de Química. Yo les hago la solicitud, me uno a la solicitud del profesor Juan Carlos. Esto va a ser un foro para hacer también peticiones de crecimiento, para el crecimiento en infraestructura, en equipamiento, en apoyo para la ciencia y en los aspectos académicos. ¿Por qué? Porque esto definitivamente se va a ver reflejado en el aprovechamiento, en el aprendizaje de los alumnos, y esto les va a dar a ellos ventaja fuera de las rejas del Politécnico en el campo laboral. Un Politécnico vale por lo que piensa, por lo que hace, sus manos, todo el potencial de trabajo que tiene, la inteligencia que tiene, y sabemos muy bien que nuestros jóvenes lo tienen. Entonces les pediría a los dos, quien vaya, estará dignamente representada en la escuela, eso no tengo duda. Entonces, que hicieran esa petición. Y por otra parte, pregunta, el tiempo pasado, y tal vez algunos no recordemos, esta petición de autonomía del Politécnico, ¿de dónde surgió? ¿De la base de nosotros mismos como estudiantes, trabajadores y PAES, o por parte de la autoridad? Eso yo creo que es necesario recordarlo. Y otra pregunta es, ¿cuál es la tendencia actual o hasta dónde nos quedamos? ¿Cuál era la tendencia? Ir hacia la autonomía, ya tenemos claro cuáles son las ventajas y las desventajas que esto nos traería en cualquier ámbito, como estudiante, como trabajador, ¿dónde quedaríamos? Entonces, esas serían mis preguntas y mis peticiones a ambos. Gracias, maestro. Sí, maestra, mire, yo creo que, como lo comentaba al inicio, el Congreso no vincula, es lo que dijimos, no obliga, no, jurídicamente es inexistente. Todos los acuerdos que salgan de ahí son inexistentes, pero lo que sí podemos hacer es un acto administrativo con el instituto, y hacia allá iba yo. ¿Cómo podemos hacer un acto administrativo? Sí vincula. ¿Y hacia dónde podríamos hacer ese acto administrativo? Es crear foros para que salgan ese tipo de preguntas, pero apoyándonos en el artículo 3º de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que es el que se están brincando todos ellos. ¿Sí? Ahorita, todo lo que pidiéramos nosotros, si no le conviene a la persona que está obligando a hacer este congreso, simplemente aplica la ley orgánica y se acabó, no hubo nada. Por eso mismo,
yo creo que sí podríamos hacer ese acto administrativo que es el que voy a buscar, porque hay que tener un plan para ir a este lugar. No podemos llegar individualmente, es lo que estábamos platicando el compañero y yo, tenemos que tener un plan, tenemos que llegar PAES, maestros, alumnos juntos, para que no nos sorprendan, para que no sea el único tópico que tenga que ser la autonomía, ¿sí? Necesitamos abrir un espacio más allá, pero un espacio que sí se respete, porque es lo que les comentaba, a los chicos les dijeron, denle todas sus propuestas, ok, entréguenos las escuelas, sí, todo lo que quieras, que se vaya a PBI, que pinten los salones de blanco, que hagan todo eso, órale pues, ahí está PBI, ¿hay algo que los obligue? Ahorita voy a ir a buscar al señor Chong, a donde esté, y le voy a decir, cumple con tu palabra. No va a suceder. Por eso necesitamos buscar dentro de ese lugar, cambiar esa visión que se tiene acerca de ese congreso y hacerlo a favor de nosotros, no a favor de la autoridad. Porque bien dijo la maestra Guadalupe, ¿quién lo quería? Yo se los dije. Yo estuve ahí en la AGP, nadie hablaba de un congreso, queríamos otras cosas. Después de las conversaciones 5x5 que se dio con el gobierno, el chiquillo ese que ahí anda todavía estudiando por ahí una maestría, fue el que empezó ahí a juntarse con la autoridad y que pues un congreso. Ya los chicos que lucharon ahí ya no están, ya todos están trabajando. Entonces vamos a ir en esa dirección. Es cuanto. Bien, Lupita, creo que lo que pones sobre la mesa es muy pertinente, considerando que eres una de las personas más preparadas, no solamente de este plantel, sino del Instituto Politécnico Nacional y posiblemente del país, considerando que no lo dice mi persona, sino los indicadores que tienes en tu currículum, y por lo tanto creo que ese aspecto que es preocupante, también es muy pertinente que lo llevemos a la COSNP, considerando que los mecanismos de I+D, para los que no estén familiarizados con el término, son los mecanismos de investigación y desarrollo tecnológico, así se utilizan, I+D, pero se fundamenta en las actividades de ciencia y tecnología que realiza un país. Por lo tanto, creo que si de algo adolece nuestro país, es que en términos de actividades de ciencia y tecnología y de I+D, no tenemos una estrategia, por lo cual ese es uno de los puntos que nosotros podemos llevar a la COSNP y posiblemente al Congreso, para que el Politécnico regrese a ese papel protagónico, sea el que tenga la estrategia bien establecida, y no solamente la ciencia y la tecnología o las investigaciones sean ocurrencias, sino que obedezcan solo sí a una estrategia institucional y a una estrategia a nivel nacional, para una mejora de ese papel protagónico. De manera paralela a esto, por supuesto, se puede lograr una certeza laboral para que ello evite que nosotros como trabajadores, ya sea docentes o PAES, resultemos afectados en esas modificaciones que se pueden realizar en el Congreso. Pero bien ya lo comentaron, que no debe de obedecer a ocurrencias, porque demos un paso hacia atrás en la historia. En 2014 y en 2016, ¿dónde están los muchachos que en ese entonces formaron parte del movimiento? Como ya lo comentaron, algunos ya no están ni siquiera en el instituto, ya sea porque ya egresaron o algunos hasta quedaron fuera del reglamento. Entonces, eso quiere decir que la comunidad que actualmente está dentro de estos planteles somos los que podemos sacar a flote todo esto. Recordemos que el Politécnico ha tenido 4 grandes movimientos estudiantiles y de los 4 ha resultado, pongo comillas, un tanto raspados, cierro comillas, por esas situaciones. Primero, en 1942 se formó una comisión reorganizadora que se supone que iba a dar una ley orgánica y no lo logró. Posteriormente, en el 48 en el 56 hubo otro movimiento y lo que hizo fue perder un internado que tenían todos los estudiantes que venían del interior. Posteriormente, en otra intervención, hablaré de los otros 2 movimientos. Gracias, maestro. La pregunta del licenciado. Sí. Y posteriormente el arquitecto. Ok, buenas tardes. Pues yo sigo ocupando el espacio para hacer un poco de contexto y
atendiendo pues la necesidad que se tiene de aclarar algunas situaciones. La autonomía no es lo que se está exponiendo, y no voy a aclarar que la autonomía, yo creo que sí es necesario que nos pongamos y nos dediquemos a leer un poco acerca de lo que es la autonomía. Obviamente sí, lo que es la autonomía implica cambios o implica una manera diferente de conducirse. El Politécnico, poniendo un poco de contexto, el Politécnico es una institución de nivel, una institución educativa que es un organismo desconcentrado en la SEP, ¿sale? Tenemos por ahí la ley orgánica, que es la que nos rige. Eso nos hace ser una institución sui generis, que ya también por ahí salió en la circular 2 del 2017. Nos calificaron como una institución sui generis porque tenemos patrimonio propio y una ley propia. Eso no lo tienen los organismos desconcentrados. Entonces tenemos por ahí una ambigüedad entre qué somos, qué tipo de institución somos. Pero lo que sí tenemos sólido pues son nuestras condiciones generales de trabajo, tanto como personal docente como personal de apoyo. Ante ello, tenemos que recapacitar, y sobre todo qué bueno que citan arduamente la ley orgánica. Quisiera yo entender o quisiera yo saber por qué no se ocupa la fracción 1 del artículo 4 de la ley orgánica, donde dice que el instituto adoptará las formas que más le convenga para administrarse académica y administrativamente. Entonces yo no sé por qué no se expone esa parte de la transitada ley. En esta situación yo aclaro y invito a esta parte de informarse. En la UNAM sí existen los años sabáticos, en la UNAM sí existen los estímulos, tienen mucho mejor salario, muchísimos mejores estímulos en cuestión laboral, y se lo digo porque yo fui egresado de la UNAM, ¿no? Yo soy estudiante de la UNAM y tengo mucho contacto con profesores de la UNAM, tienen similares prestaciones, e incluso el Politécnico, las negociaciones salariales que cada año se llevan o cada bienio se llevan, son tratando de asimilarse o apegarse a ese escalafón que se tiene allá y las condiciones de trabajo que se tienen allá. Entonces, yo sí quisiera que esta parte no fuera malversada con la comunidad, porque entonces parecería que estamos haciendo un mal uso de estos foros. Por otro lado, si es cierto, bueno, si aquí no se está consolidando un congreso que se emanó de ese movimiento del 2014, un movimiento que se vistió de movimiento estudiantil, sin embargo había muchas intenciones laborales ahí, ¿no? Al final de cuentas se transgiversó, y una que me queda muy clara es esta parte que nos atañe como educación media superior. Somos un centro de estudios científicos y tecnológicos, en parte educación nivel medio superior, pero no nos apegamos a ninguna ley. La ley vigente es la RIEMS, la Reforma Integral de Educación Media Superior del 2008, que se pidió en ese momento estudiantil se dejara de lado. ¿Qué hizo eso? Hacer un rezago, porque ni nos apegamos a esa ley, ni generamos algo al interior del instituto. Dos, ¿cuál fue el movimiento fuerte y por qué se hizo el movimiento fuerte del 2014? Por los planes y programas, porque nos quisieron mover planes y programas de estudio. ¿A qué nos llevó eso? Pues a estar vigentes actualmente con planes del 2008, que ya están rebasados por mucho por todas las necesidades que hay en el país. Entonces, a mí me gustaría entender, encuentro dos posturas encontradas aquí con los participantes. Una donde dice que no a la autonomía y que se va a buscar defender los derechos laborales, me parece bastante adecuado, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que pensar este congreso como una institución. Y si no va a ser ese congreso, entonces ¿qué alternativa se va a dar? Porque si vamos a empezar a hacer movimientos otra vez con la comunidad, a ser partícipes, y vamos a acabar en este mismo encono en el que estamos actualmente, donde estamos ahorita actualmente es el resultado de este movimiento del 2014, más toda la historia que ya han estado citando, ¿no? En este momento es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo no repetir, cómo no caer otra vez en una situación igual, en hacer movimientos, en hacer participación, en generar un congreso que nos lleve a ningún cambio, a nada, o a qué nos lleve, ¿no? Entonces sí tendríamos que aprovechar esos momentos para poder generar propuestas o poder escuchar, por lo menos informar como se debe a la comunidad. Y dos, si este congreso pues no es la alternativa, entonces ¿cuál sería? Se dice de un acto administrativo, estoy de acuerdo en el acto administrativo, pero ¿para qué? Volvemos al mismo principio. ¿Para qué quiero ese acto administrativo?
para seguir teniendo negociaciones salariales, para tener mejores condiciones. Eso creo que ya se ve por un lado que debemos exigirle a la parte que le toca, a nuestros representantes sindicales, vamos a decirlo con todas las palabras. Entonces, no creo que sería bueno gastar esta oportunidad que se le da al Politécnico de hacer algo para el Politécnico para duplicar una función, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero, bueno, con respecto a los participantes, pues también considero esa parte, no tener una visión nada más de lo que a mí me conviene. Ahorita tenemos que ver al instituto como institución. Y lo primero que nos apremia es subsanar la parte educativa. Obviamente dentro de eso tenemos que ver nuestras mejoras como participantes en ello y mejoras salariales y lo que ustedes se pueda proponer. Pero no perder esa visión, ¿qué somos a grandes rasgos? ¿Qué es el Instituto Politécnico Nacional? Entonces, digo, sí quería gastar la parte de la aclaración porque a mí me gusta que se informe como se debe de ser. Podemos estar uno de acuerdo, pero para hacerlo, entonces vamos a leerle, ¿no? Porque sí es necesario informar de esta manera. Gracias. Bueno, aquí tengo un cuadro de diferencias entre el IPN y el UNAM. Lo acabo de mandar al un WhatsApp que hicieron ahí de maestros del CECID 11 para que vean ustedes si les gustaría estar igual. Entonces, pues ya para no discutir este punto, pues ustedes chequenlo y también pueden hacer una comparativa con los del agua. Entonces, pues si aquí no se trata de quién miente más o quién miente menos, ¿no? Ahora, también lo que nos decía, bueno, pues hacia dónde vamos. Les acabo de decir que cualquier acuerdo que salga del Congreso, pues no es vinculativo. O sea, yo entiendo toda esa parte que dice, bueno, no hay que tener en común, no hay que tener esto y todo esto. Pero también así sucedió en el 2005 y que nos llevaron a tener grandes problemas laborales, ¿sí? Esto no se trata de que sea una pelea entre politécnicos, de quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Esto es, pues, es muy sencillo. Hay que informarse, como dijo el profesor. Puede ser que toda la verdad la tenga él o la mitad, o estamos vinculando algún tipo de verdad. Esto, compañeros, sí tiene que ser como les dije, es una oportunidad. Me decía del acto administrativo, también lo había comentado hacia dónde lo queremos llevar, pero también es importante lo que dice el profesor, porque pues, ya lleva tiempo aquí administrando la escuela y debe de conocer más en ese sentido cómo podríamos ayudarnos e incluso pues él podría aportar todas esas referencias que durante tantos años ha acumulado, o sea, 2 o 3 años, perdón, haya acumulado y poder enriquecer esta parte. ¿Sí? Entonces es tanto por mi parte. Muchas gracias. La palabra para el maestro Rojas. Sí, con gusto. Creo que el cuestionamiento y las aclaraciones que se acaban de hacer son sumamente pertinentes. Creo que ese tipo de aportaciones son las que nosotros como candidatos debemos de considerar precisamente para fortalecer lo que tengamos contemplado, pero sobre todo para que llevemos lo que la comunidad que está informada nos pueda aportar y que lo llevemos a la COSNP. Precisamente eso es lo que nosotros requerimos. ¿Por qué? Porque sí, debemos de hacer las comparaciones con otras instituciones educativas, pero reitero, tenemos que contemplar si nosotros queremos quedarnos solamente como institución educativa o retomar ese aspecto de órgano regidor. En términos de la perspectiva nacional, nosotros seríamos comparados solamente con la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, por dimensión, en cuanto al tipo de población, somos comparados con la Autónoma de Nuevo León y la UDG, la Universidad de Guadalajara. Entonces, ¿y por qué menciono estas tres? Porque estas tres instituciones, que solamente son instituciones educativas, son autónomas. Por eso reitero, el aspecto de la autonomía tendría que ser no un objetivo del Congreso, sino una consecuencia de lo que se planteara en el Congreso, pero a futuro. Por lo tanto, si vamos a considerar los aspectos laborales, de planes y programas y demás, debe de ser desde la perspectiva de nuestra comunidad, desde nuestras propias necesidades. ¿Por qué?
Algo que poco sabemos es que en 2014, además de lo que ya mencionaron por allá con respecto a que los egresados ya no iban a ser ingenieros y solamente iban a ser técnicos superiores o técnicos superiores universitarios, fue una de las banderas que tomó el movimiento. Sin embargo, políticamente hubo una propuesta dentro de algunas de las cámaras de darle autonomía al Politécnico. Entonces, cuando comenzó a darse eso, ciertos grupos políticos fueron los que comenzaron a provocar la polémica para que se generara ese movimiento de 2014, el cual ya estamos a 5 años de distancia y del cual no hemos avanzado y por lo tanto se ha perdido el tiempo. Posteriormente también se dijo que en el 2016 se iban a quitar a las vocacionales o a los ESITs del esquema del Politécnico, lo cual tampoco ha sucedido. Pero, ¿cuáles fueron los resultados de esos dos movimientos? En 2014, lo que se logró fue que el Instituto Politécnico Nacional quedara fuera del Sistema Tecnológico Nacional de México, que ya mencioné que ahora es el órgano regidor de esa educación. Y en 2016, que los ESITs quedaran fuera del Sistema Nacional de Bachillerato. Pero resulta que, como ya lo mencionaron, en realidad seguimos dentro de la RIEMS del 2008. Entonces, ese tipo de detalles son los que hay que ajustar, como bien lo comentaron, informarnos, apoyarnos en los compañeros que están más empapados de esos temas y llevarlo a la COSENEP. Muchas gracias. Arquitecto. Buenas tardes. Soy el arquitecto Alfredo López Rivera, de la Academia de Construcción del turno vespertino. Mi pregunta es la siguiente. Si el COSENEP no genera una vinculación, ¿para qué perder el tiempo, señores? ¿Por qué no seguir los medios institucionales que sí tenemos a la mano, como es dar seguimiento a las juntas de presidentes de academia, de áreas técnicas y el consejo? Esa sería la pregunta. Bueno, gracias. Maestro René. Para este congreso no se tomó en cuenta al Consejo General. Esto debió, si bien el Consejo General no mandata al director del IPN, sí lo mandata a hacer una consulta, ¿sí? Que no se hizo. Es precisamente todo esto que estamos llevando como sinergia, ¿no? No la hizo, porque tenía que bajarla a las bases, a las escuelas, hacer una consulta y luego hacer una retroalimentación acerca de, pero no se hizo. Ese sería el conducto que tú mencionabas, lo quiero contextualizar de esa forma, ¿no? Mas, sin embargo, a pesar que digan que esconden cono, y voy a reiterar y todas las veces, y aunque no me la sepa toda la ley orgánica, pues eso no está ahí. El director general, cuando se le dio esa posición, no se puede separar 1 centímetro de la ley orgánica. Y díganme ustedes, ¿cuánto se ha separado? ¿Sí? Si yo lo quiero ver como autoridad, pues mejor cállense la boca y váyanse al Congreso, ¿no? A ver qué resolutivos tienen. Pero no, eso no me toca. Yo no soy de parte de ningún sindicato, yo no vengo de parte de nadie, sino estoy de parte de mí mismo y de mis compañeros. Entonces, si te estoy diciendo, y lo que estábamos comentando acerca de la ley federal de procedimientos administrativos, que en su artículo 3 dice todo lo que tenemos que hacer y no se está cumpliendo, pues con eso te digo todo. ¿Con qué causa legal quieres trabajar? No lo hay. Y dices, ¿y para qué vamos al Congreso? Eso es lo que decíamos, ¿y para qué vas al Congreso? Tenemos que levantar esta voz ahí, en ese foro. Porque yo no lo veo como un Congreso, yo lo veo como un foro. Tenemos que levantar la voz ahí y que vean
que no está, porque ellos van a decir, bueno, pues aquí no hay ningún licenciado, porque yo pienso que algún abogado defendería este punto mucho mejor que yo. Pero como dicen, bueno, pues aquí hay arquitectos, médicos, entonces me los puedo marear rápido, ¿verdad? 30 segundos. Entonces, por eso lo que estábamos diciendo, hay que enterarnos y hay que leer más. Sobre todo, lo tenemos aquí. ¿Es cuánto? Muchas gracias, maestro Rojas. Bien, me voy a permitir leer lo que se determinó en el acuerdo del día 26 de febrero de este año entre las autoridades del Instituto Politécnico Nacional y la AGP. El Congreso Nacional Politécnico tendrá un carácter democrático, representativo, resolutivo, refundacional e incluyente. Estará encargado de analizar, debatir, implementar e incorporar reformas al cuerpo normativo del Instituto Politécnico Nacional que deriva de su ley orgánica, así como proponer reformas a esta para dar solución a las problemáticas del instituto. Estará integrado por estudiantes, personal académico y apoyo y asistencia a la educación. Esto es lo que va a hacer el Congreso Nacional Politécnico. Ahora les voy a mencionar lo que es la COCNP. La COCNP es la encargada de establecer las normas y procedimientos de conformación, instauración y operación del Congreso Nacional Politécnico, y cuya función será realizar un diagnóstico institucional para conocer las condiciones actuales del Instituto Politécnico Nacional. En la COCNP solamente se va a establecer el marco con el cual se realice el Congreso Nacional Politécnico. Por lo tanto, como ya lo mencionaron, es importante que lo que se vea en las academias, que lo que se vea en las áreas, que lo que se vea en cada uno de los planteles sea lo que llevemos precisamente a la COCNP, para que posteriormente, estableciendo las metas que se busquen en el Congreso, logren desarrollar este evento. Por lo cual, creo que sí hay que relacionar todas las áreas del plantel, porque recordemos que otro de los aspectos que fue detonante en 2014 fue que el Consejo General Consultivo fue el que había determinado algunas modificaciones de la ley orgánica, entre ellas parte del reglamento y lo que ya mencionaron de los técnicos universitarios o técnicos superiores, y eso fue un detonante para un movimiento. Por lo tanto, quiero destacar que en aquel entonces, y sigue siendo algo tentativo, lo de los técnicos superiores solamente eran salidas laterales, sí y solo sí, para aquellos egresados, o mejor dicho, para aquellos que no fueran egresados, que por alguna circunstancia en determinados semestres tuvieran que abandonar sus estudios y tuvieran ese título de técnico superior universitario de diferente área. Pero de cualquier forma, al terminar y egresar por completo sus planes de estudio, ahí sí serían ingenieros. Sin embargo, ¿qué pasó en 2014 y en 2016? Hubo mala información, hubo dimes y diretes y por lo tanto malas decisiones. Y creo que nuevamente la COCNP, previo al Congreso Nacional Politécnico, eso sí puede tener mejores decisiones y mejor información. Muchísimas gracias. Me parece que se está agotando el tiempo para la participación del público, sin embargo, hago una pregunta antes de concluir con esta etapa. ¿Hay algún compañero o compañera que desea hacer una última pregunta? Parece que ya concluimos con la participación del público, por lo tanto, tenemos 3 minutos para cada uno de los compañeros candidatos para dar un mensaje final a manera de conclusión. Le cedemos la palabra al maestro René, si nos hace favor. Bien, después de todo lo que hemos platicado, me gustó mucho lo que leyó el profe Ugalde, porque tal parece que estamos por arriba del 89 constitucional, estamos por encima del presidente, está diciendo él que vamos a hacer un mandato casi, ¿sí? Le vamos a decir qué es lo que queremos, tal vez hasta violando el 8 constitucional, y cuando llegue eso,
y muy padre, aquí están todas las propuestas, pero cuando las vea el Poder Legislativo va a decir, pues, caray, creo que te equivocaste por este rumbo, ¿no? Y esa es la idea por la cual debemos de ir al Congreso, ¿sí? Para redireccionar esto. Pues decía, bueno, pues es que le tiene mucho temor a la autonomía, ¿no? No es temor. Acuérdense que cuando, lo que decía la maestra Lupita, ¿no? ¿Quién quería que se hiciera este Congreso? ¿Quién es el que lo está apoyando? ¿Quién es el que lo está generando? ¿Y por qué en este momento? ¿Por qué se hizo en este momento y no se hizo en el 2014? ¿Qué gobierno teníamos en el 2014? Por eso hay que pensar más allá. Por eso tenemos que redireccionar esto que está sucediendo, ¿sí? Vamos a moverlo. Me decía, bueno, pues es que tú estás hablando aquí del acto y que, bueno, no. Tenemos que tener ideas y tenemos que tener un plan. Eso no solamente es del profe Ugalde y conmigo. Lo que habíamos platicado es enriquecerlo con mayores ideas. Pero la idea básica es cambiar la jugada ahí arriba. Empezar a tener un plan. Empezar a unirnos como politécnicos, empezar a tener esas vinculaciones con otras escuelas. Reunirnos, decirnos, mira, tú qué información tienes, yo tengo esta. Yo creo que hacia allá no vamos, creo que sí vamos en el buen camino. Pero como lo decían ellos, pues podemos hacer todas las propuestas que queramos, pero si no le conviene al gobierno, ¿saben qué, muchachos? Esto es un acto ilegal, pónganse a trabajar. Pero si le conviene al gobierno de que voy a quitar plazas, voy a ahorrarme dinero, entonces sí se va a quedar. Entiéndanlo de esa forma, lo van a lograr de alguna u otra forma. Entonces ya para cerrar, tenemos que leer, empaparnos de esto. No sé si seamos una buena opción o si somos una mala opción, pero somos una opción. Estamos aquí y estamos dispuestos a dar la cara por nuestra escuela. Es tanto. Muchísimas gracias, maestro René. Le cedemos la palabra al maestro Javier Rojas, por favor. Creo que hay mucho que decir, hay mucho que compartir, y aunque teníamos que cumplir con este trámite de debate, más allá de ser solamente un trámite, creo que es el inicio de una secuencia de comunicación bidireccional, tanto por parte de los candidatos hacia la comunidad como de la comunidad hacia nosotros. Incluso sea cualquiera de nosotros el que resulte ser el elegido por la comunidad para representarlos en la COSNP, debemos de hacer sesiones de información, pero más que de información, de comunicación. La gran diferencia entre información y comunicación es que la información solamente tiene una dirección y la comunicación puede ser bidireccional. Por lo tanto, en lo que corresponde a lo particular en cuanto a mi persona, la comunicación podrá ser bidireccional no solamente para aprender de ustedes, sino para llevar su voz a la COSNP, considerando que nosotros como comunidad ya hemos cometido algunos errores en el pasado con algunos movimientos porque han obedecido a grupos políticos. Es momento de que no nos dejemos manipular por los grupos políticos, tanto internos como externos de la institución, y que ello nos lleve a tomar mejores decisiones. Porque recordemos que ya en algún movimiento se le quitaron las prevocacionales, en otro movimiento se le quitó el internado. Y esos solamente son dos ejemplos de lo que el Politécnico poco a poco ha ido perdiendo. Sabemos que debe de haber una estrategia nacional en cuanto al nuevo régimen que está a nivel país. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar cuáles son nuestras necesidades y nuestras prioridades al interior del plantel y también de la institución como Politécnico, para que ello sea lo que se establezca y complemente, pero no soslaye lo que se desarrolla a nivel nacional, para que ello sea un beneficio tanto externo como interno del Instituto Politécnico Nacional. Porque recordemos que dentro del Decálogo Politécnico también se busca lograr cosas como identidad, pero que también despertemos al hermano dormido y que nosotros seamos politécnicos por convicción y no por circunstancia. Muchísimas gracias, maestros, por la participación. A nombre del Comité Electoral, nada más dar una información. Este debate está siendo transmitido en vivo, también está siendo grabado para subirlo a la página del CECIT y que sirva como una forma de
que tengan acceso a toda nuestra comunidad de los temas que aquí se trataron y que seguramente algunos compañeros por situaciones laborales y de estar frente a los grupos dando la clase correspondiente no pueden estar aquí presentes personalmente, pero que tendrán la oportunidad de revisarlo para que retroalimenten con los candidatos lo que a su juicio sea pertinente. A nombre del Comité Electoral, sí agradecemos la participación de todos los aquí presentes y sobre todo de nuestros candidatos a la OCNP. Muchísimas gracias, damos por concluido este evento, siendo las 15 horas con 10 minutos del día 30 de abril. Muchas gracias, enhorabuena para todos, muchas gracias por la participación.